Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a México en la Frontera. Yo soy Alan Luna. Y yo, Ivonne Aldape. En este programa conoceremos algunas costumbres, lugares y tradiciones más interesantes que suceden en la frontera. Ahora veremos algo que es importante revisar sobre la industria maquiladora. La maquiladora es la industria que produce, transforma o ensambla productos de exportación en los que la mayoría de los insumos son provenientes de Estados Unidos. Las empresas son filiales estadounidenses que se instalan en México para aprovechar el bajo costo del factor mano de obra. Para no incurrir en costos de flete y por cuestiones de logística, gran parte de estas industrias están instaladas en ciudades a lo largo de la frontera, como Mexicali, Tijuana, Ciudad Juárez, Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo. En cuanto a competitividad de la mano de obra, Ciudad Juárez no solo es uno de los más competitivos en México, sino uno de los más competitivos en el mundo, ya que muchos de los fronterizos tienen la capacitación y experiencia de trabajo en la maquila. Sin embargo, la aparición en el escenario internacional de otros países con sueldos más bajos como China provocó una caída de competitividad en México. En un principio, las maquiladoras empleaban solo a mujeres, ya que argumentaban que estas eran más responsables en el trabajo. Pasado el tiempo, se empleó también a hombres. Actualmente, la mayoría de las maquilas tienen empleados de ambos sexos. Pero veamos la siguiente información, el antecedente de la maquila en la frontera. En 1966, Ciudad Juárez fue precursora del establecimiento en la frontera de las primeras maquiladoras y con ella el desarrollo del primer parque industrial en México, muy al estilo de los parques industriales estadounidenses, con los requerimientos establecidos por ellos, áreas verdes, número de estacionamientos, etc. Los sitios más favorables para las plantas de este tipo siguen siendo los parques industriales en la zona fronteriza del norte del país, que ofrecen las empresas sus instalaciones industriales en arrendamiento o ventas y que se esmeran en tenerlas listas para la ocupación inmediata o, en caso contrario, cumplir rápidamente con los requerimientos de los clientes. De esta forma, inició una nueva época, cuando los periódicos anunciaron que por lo menos 1,500 trabajadores serían empleados en firmas electrónicas recién instaladas o por instalarse en la fronteriza Ciudad Juárez. Se trataba del programa industrial fronterizo, el cual arrancó oficialmente en 1965 y que a partir del siguiente año hizo posible el establecimiento de más de una docena de empresas de mediano tamaño que daban empleos a cientos de trabajadores, primordialmente a mujeres en ramas electrónica y costura. La evolución de estas fue rápida y para 1969 ya existía en Juárez 17 maquiladoras, 10 que daban empleo a 2,100 personas, número que continuaría creciendo de una forma no prevista. La expansión de la industria maquiladora continuaría de manera notoria en las siguientes 2 décadas, aunque antes de 1970 solo se pudo apreciar en ella un discreto aunque firme crecimiento. Las autoridades empezaban a preocuparse entonces tanto por los lugares donde se establecían las plantas como por los sitios en donde vivían los trabajadores. Las maquiladoras se encuentran por toda la ciudad, pero principalmente en parques industriales que cuentan con todos los servicios y están ubicados de forma estratégica, cerca de los puentes internacionales o en zonas de fácil y rápido acceso a ellos. Muchas empresas tienen sus plantas en la frontera y en el caso de Ciudad Juárez, donde se ensamblan, producen y exportan a Estados Unidos. Muchos de los productos que posteriormente se envían a todo el mundo, como por ejemplo tenemos RCA, Siemens, General Motors, Ford, HP, Delphi, Bosch, Electrolux, Foxconn y muchas otras más. La importancia de las maquilas para la frontera es vital y en Ciudad Juárez se le da empleo a más de un 50% de la población económicamente activa, que representa más del 90% de los empleos industriales en la ciudad, por lo que la crisis en Estados Unidos impacta inmediatamente en la economía de la franja fronteriza. El trabajo dentro de la maquila se desarrolla bajo la modalidad Just in Time para ver indicaciones de cómo realizar el trabajo en un tiempo establecido. Los empleados tienen beneficios como alimentos programados de acuerdo a su horario de trabajo, como desayuno, comida y merienda. También muchas maquilas tienen prestaciones como educación primaria, secundaria y preparatoria. Incluso algunas de ellas ofrecen a sus empleados profesionistas diplomados, certificaciones o maestrías con el propósito de tener un mejor desempeño laboral y de ser más competitivos. Además, cuentan con gimnasios, áreas de esparcimiento y de entrenamiento para el personal.
Es muy conocido de que los salarios en las maquilas son bajos en términos generales, sobre todo en el nivel operativo. Sin embargo, son muchas las prestaciones que le brindan a los empleados más allá de su sueldo, como seguro de vida, seguro social, ayuda funeraria, fondo de ahorro y bono de asistencia por puntualidad, entre otros. La Frontera ha tenido una transformación de la industria maquiladora que trajo consigo la inversión del capital extranjero. Esto tuvo sus ventajas como el ofrecimiento de numerosas fuentes de empleo, inversiones en infraestructura como puentes, vías de comunicación, hoteles, restaurantes, etc. Pero al mismo tiempo acentuó los flujos migratorios que a su vez redundaron en una abultada población flotante que requirió de los servicios urbanos y la vivienda que no se desarrollaron a la velocidad de las necesidades de la maquila. Esta población flotante de orígenes diversos, desarraigada de la ciudad, con el interés de pasar al otro lado y sin muchos recursos económicos, ha aumentado las filas de los comerciantes informales o desempleados que propician un clima de incertidumbre y deterioro de la ciudad. El paisaje urbano mezcla de edificios de arquitectura moderna con los edificios que forman parte de la historia de la ciudad fronteriza. Se encuentran también áreas con todos los servicios y otras con lotes baldíos, con basura, calles sin pavimento y sin ningún tipo de servicio urbano. La Frontera se ha desarrollado a través de ciudades, como es el caso de Ciudad Juárez, que refleja la forma en que organizamos nuestras vidas, la forma que vestimos, nuestras maneras de construir y modificar nuestro entorno, los diversos trabajos que desempeñamos para ganarnos la vida, los valores y creencias, las maneras de relacionarnos con los otros, las narraciones e historias sobre nuestros antepasados, por solo poner algunos ejemplos. Estos son marcados por los procesos de identidad individuales como de las colectivas. Así es la Frontera, un sueño que se ha convertido en una oportunidad para fincar un proyecto de vida. Estimados amigos, no le cambie, estamos en su programa México en la Frontera. Enseguida regresamos. Estimados amigos, ya estamos de regreso en su programa México en la Frontera, en el que estamos revisando tradiciones y costumbres de la frontera. Y ahora veremos algo de un platillo tradicional en esta región, que es el menudo. El origen del menudo es un tema muy discutido. Sin embargo, las primeras menciones es que este platillo tiene su origen en España y obvio se quedó en estas tierras después de la conquista. Algunas fuentes afirman que es un platillo norteño, otras más antiguas ubican su origen en el centro del país, dado que esta región se pobló y se desarrolló mucho antes que el norte. Es más probable que su origen se encuentre aquí, sin embargo, no hay nada seguro acerca del origen de ese platillo. La versión que defiende el origen norteño argumenta que los cortes selectos de carne del ganado en los pueblos eran mandados a los campos de batalla para alimentar a los soldados, mientras que las sobras eran dejadas para los campesinos, que consistía en los órganos internos y menudencias. Esto ubicaría su origen probablemente en el siglo XIX y principios del siglo XX. Con el tiempo, el menudo se convirtió en un platillo étnico que tiene sus raíces en la herencia de un alimento que se consumía en el campo. La inventiva de los campesinos crearon una sopa donde se hizo un buen uso de estos ingredientes, sobre todo el estómago, tripas y patas del becerro, dando origen al menudo clásico cocinado lentamente y posteriormente sazonado con algunas variedades de pimientos y especias, balanceando su textura y sabor con granos de maíz blanco. Se sirve como sopa y se agrega limón, cebolla cruda, cilantro y orégano al gusto, acompañado con tortillas de maíz o trozos de pan que pueden ser virote o bolillo. Actualmente, el menudo es elaborado con maíz pozolero, pancita de res y chile colorado, acompañado con cebolla, orégano, limón y pan blanco. Se antoja, ¿verdad? El menudo es un platillo típico que también se consume en muchos lugares de México, sobre todo en Guadalajara, Jalisco y Culiacán, Sinaloa, donde lo consumen blanco y se acompaña con chiltepín. En el sur del país se conoce como pancita, que los parroquianos consumen después de una fiesta o desvelada, sobre todo en fin de semana. En la Frontera, la población también tiene esa costumbre de ir a cenar en la madrugada. Al finalizar una fiesta, acude a restaurantes para consumir un buen plato de menudo caliente y picosito. O al día siguiente de la fiesta, cuando viene la resaca, qué mejor remedio que un menudo, en un mercado o ir a comprarlo para consumirlo en casa, ya que también muchas familias lo venden en fin de semana, sobre todo en domingo, y se observan letreros en las puertas o ventanas con la siguiente leyenda: Domingo, rico y sabroso menudo.
En muchas partes del mundo se piensa tradicionalmente que el menudo es usado como remedio para las resacas, aunque en México también se consume tradicionalmente como plato que se sirve en ocasiones especiales o con la familia, sobre todo en las mañanas, con una salsa roja picante, tortillas recién hechas o pan, además de un refresco o cerveza bien fría. La receta de este menudo es muy sencilla, solo se prepara con ajo, cebolla y chile. Con el tiempo, la receta original fue adquiriendo modificaciones según las regiones que realzaron su sabor, particularmente agregando especias y en otros casos maíz pozolero. El menudo rojo es uno de los platillos típicos de Guadalajara, Jalisco o Culiacán, Sinaloa, como ya lo habíamos mencionado, así como en los norteños estados de Chihuahua y Durango. Se sirve como una sopa y es acompañada con tortillas de maíz o trozos de pan. A la hora de servir se suele agregar limón, cebolla cruda, cilantro y orégano al gusto. ¿Ustedes gustan? Estimados amigos, no le cambie, continuamos con más de México en la Frontera. Enseguida regresamos. Estimados amigos, ya estamos de regreso en su programa México en la Frontera, donde estamos revisando costumbres y tradiciones de los habitantes de la frontera y ahora veremos que el uso del dólar como moneda de intercambio comercial en muchas operaciones mercantiles de los fronterizos es muy común. La frontera vivió décadas de una economía muy peculiar que le dio una imagen de bienestar, confort, inclusive de prosperidad. Nos referimos a los años anteriores a la devaluación del peso mexicano en 1976, en el que el dólar estaba en 12.50 y en el cual los fronterizos tenían la facilidad de obtener toda clase de productos americanos como alimentos, ropa, calzado, aparatos eléctricos, automóviles, equipos agrícolas e industriales y otros más. En la frontera, sobre todo del lado mexicano, motivo por el cual muchos de los habitantes del sur del país viajaban a esta región para hacer sus compras. Este fenómeno se conoce como dolarización, que es la forma en que las transacciones reales y financieras se realizan en dólares, en lugar de la moneda nacional. Los antecedentes de las primeras regulaciones sobre política cambiaria y control monetario en México fueron establecidos durante los últimos periodos presidenciales del general Porfirio Díaz. Las transacciones fronterizas son particularmente relevantes en el caso de México, dada la longitud de la frontera entre México y Estados Unidos y su importancia económica. La zona fronteriza puede ser considerada casi un área monetaria distinta al resto del país. Los precios son cotizados en dólares y los pagos en su mayoría son con esta moneda, y el peso, aunque es aceptado en algunas operaciones mercantiles, tiene una demanda menor. Todo ello creó un estilo de vida típicamente fronterizo, caracterizado por un nivel de bienestar del que disfrutaban amplios sectores de la población. Eso era principalmente de lo que atraía a los habitantes del sur del país, que veían en la frontera una opción de estabilidad económica. Una frontera vibrante, dinámica, escenario de infinidad de expresiones plenas, de promisoria y renovación por el uso de moneda alterna al peso como lo es el dólar. Moneda que en la franja fronteriza estuvo en circulación antes que el peso y su uso se incrementó con las devaluaciones desde la década de los 70, por lo que actualmente la mayoría de las operaciones mercantiles se realizan en moneda americana. Los precios de los artículos de uso común, las tarifas por servicios profesionales, los arrendamientos y la compra y venta de autos usados, entre otros, se tasan en la moneda estadounidense.
El dólar siempre ha sido uno de los símbolos emblemáticos del moderno sueño americano. Representa la integración que caracteriza la economía de la frontera entre México y Estados Unidos. Por décadas, muchos migrantes mexicanos, entre los que se encuentran los fronterizos, buscaron este sueño americano y se establecieron en Estados Unidos pasando por la frontera. El atractivo de trabajar al otro lado sigue vigente, pero también muchos fronterizos hicieron lo propio, por lo que cruzan los puentes internacionales en un ir y venir con mucha regularidad. Este movimiento migratorio trajo como consecuencia que el dólar se utilizara como una moneda para comprar bienes y servicios. Por otro lado, los mexicanos que son del sur del país y trabajan en Estados Unidos envían fuertes remesas que constituyen una de las fuentes más importantes de dólares para la economía mexicana. Son responsables de la economía y del crecimiento económico. En muchos lugares las remesas son la única fuente de ingresos para las familias. Sin ellas no habría forma de subsistir. Con el Tratado de Libre Comercio se ha acentuado la tendencia para fijar los flujos migratorios en este lado de la frontera a través de importantes montos de inversión de empresas norteamericanas que toman así ventaja de la cercanía y los bajos costos de la mano de obra. Esto explica el notable crecimiento de varias ciudades fronterizas beneficiadas por una pujante red de empresas transnacionales, creando una nueva cultura híbrida receptiva a las fórmulas y métodos modernos de producción característicos de la globalización. La dolarización también se refleja en la población que intenta proteger su dinero a través de los depósitos que efectúa en las instituciones bancarias nacionales, y alguno o pocos también lo hacen en bancos de Estados Unidos, con la apreciación de que puede ser más pronunciada durante periodos con un tipo de cambio flotante, y en apariencia ninguna inestabilidad ha sido introducida en la demanda de moneda nacional por el hecho de que tanto el peso como el dólar son mantenidos por el público en forma de activos monetarios. Actualmente, el sistema bancario de México ofrece un menú competitivo de activos financieros denominados en moneda extranjera. Los inversionistas nacionales encontrarán menores incentivos para mantener depósitos en el extranjero y, en consecuencia, los flujos especulativos de capital a corto plazo pueden reducirse considerablemente. Como nos dimos cuenta, el fenómeno de la dolarización sigue siendo ejercido por la población, sobre todo en la frontera, atractivo para otros habitantes del resto del país, ya que el flujo migratorio continúa porque las condiciones al otro lado de la frontera son relativamente mejores. En México, el crecimiento económico sigue siendo lento y contraído, como para poder absorber a la creciente población, aunado a que muchos de los que migran tienen un perfil educativo reducido, lo que juega en contra de su incorporación al mercado de trabajo formal bajo condiciones competitivas. El uso del dólar como moneda en la frontera es común, de tal forma que los fronterizos están más relacionados con la compra y venta de dólares en establecimientos conocidos como centros cambiarios, que por muchos años se conocieron como casas de cambio. La frontera nos plantea límites y nos invita a promover coincidencias. Se convierte en un reto para cruzarla, nos hace ver el otro lado, pero también añorar el origen propio. Nos invita a descubrir sitios distintos, nos hace un recordatorio del adentro y el afuera, de lo público y lo privado. La frontera no se detiene, es dinámica cada día por crear una expectativa de cambio en la población que se identifica por sus costumbres y tradiciones que compartimos todos, y al mismo tiempo un reflejo cultural de un país que es México. Estimados amigos, estamos en su programa México en la Frontera. No le cambie, enseguida regresamos. Hola, ya estamos en su programa México en la Frontera, en donde estamos revisando costumbres, tradiciones y expresiones de la frontera. El día de hoy hablaremos de una costumbre y tradición familiar que es el ir de compras. Los habitantes de la frontera tienen mejores condiciones de precios en numerosos productos, por lo que hacen sus compras del otro lado de la frontera. Muchas familias, por tradición, sobre todo en fin de semana, siempre han comprado lo básico para sus despensas, hasta aparatos electrónicos y objetos de gran valor. El ahorro sigue siendo significativo comparado con productos que se encuentran del lado mexicano, debido a que hay una inmensa variedad de marcas de moda, calidad y precios. Además, el principal atractivo de las tiendas es que en muchas ofrecen cupones de descuento, que son un verdadero tesoro cuando se trata de ir de shopping, ya que allá su uso es muy común y genera grandes ahorros. También está demostrado que las personas disfrutan más de las compras al recibir mayores niveles de servicio y atención personalizada.
Otra ventaja de los fronterizos es que en México existen periodos vacacionales donde se aplica el programa paisano, que brinda un beneficio, el de incrementar la franquicia de cada integrante de una familia que tiene derecho a ingresar a México, lo que también atrae a cientos de familias de otros estados del sur del país, porque el shopping y turismo siempre van de la mano y se convierte en una actividad recreativa y festiva. Este sentimiento lo refleja el consumidor al brindarle tranquilidad por la calidad y garantía que en algunas ocasiones no encuentra en productos nacionales. Los mexicanos, en términos generales, son los que más dinero gastan en sus visitas a Estados Unidos y destinan el 40% de su presupuesto a las compras. De este total, el 40% lo destina a comprar ropa, entre un 15 y 20% a artículos electrónicos y el resto a alimentos, abarrotes, restaurantes y hoteles. Además de que el mexicano es persuadido por la modalidad de atractivas promociones y su presupuesto está por encima de Japón, que invierte un 25%, Alemania 26%, Reino Unido 25% y Canadá 27%. La motivación para ir de shopping al otro lado de la frontera no es únicamente el conseguir productos exclusivos y que no se encuentran en otro lugar de origen, o cuyo precio es más bajo, sino que se trata del valor simbólico que estos bienes representan en un estatus de saber que se puede ir de compras. Curiosamente, las emociones positivas evocadas en los centros comerciales ha servido de argumento para influir en varios parámetros importantes, como un aumento de tiempo en la permanencia del cliente, que se refleja en un gasto adicional por compras no planeadas y una percepción de gusto y agrado por las tiendas visitadas, es decir, al cliente le da una sensación de bienestar, además de un clima de seguridad por las actividades adicionales que se pueden realizar, como acudir a centros de entretenimiento y diversión. Está demostrado que la gente compra, consume y descarta artículos que refleja en su mente. Los motivos utilitarios explican que el consumo de muchos productos y servicios va más allá de los motivos meramente funcionales o prácticos, sino que también existen motivos emocionales que influyen en la toma de decisión al comprar un producto o servicio. Porque el ir de shopping es una actividad que el fronterizo realiza, pero no compra bienes y servicios. Lo que compra son relaciones, historias de familia y magia, con grandes emociones que llevan de regreso a casa. Del total de mexicanos de los que están contemplados los fronterizos, un 84% que cruzan la frontera van de shopping en algún momento de su visita, porque es posible encontrar productos y artículos más baratos y exclusivos. La afluencia de los consumidores mexicanos ha motivado en comunidades como San Antonio y Laredo, Texas, a la creación de centros comerciales especialmente dedicados a servir al mexicano que va de compras, porque en las compras tal vez no se recuerden los días, se recuerdan los momentos que compartes. Estimados amigos, es así como hemos llegado al final de este programa, que es México en la Frontera. Agradecemos que nos haya acompañado. Yo soy Ivonne Aldape. Mi nombre es Alan Luna. Nos vemos. Hasta la próxima. Me remonté a los cerros de Chihuahua, a la peña más alta, a donde llorar pudiera, de Bicé para abajo.